Mateo capítulo 6 desde el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Nuestro buen Señor y Dios, queremos venir delante de tu presencia, Padre, para rogar tu ayuda, Señor, para rogar, nuestro buen Dios, que obres, que nos ayudes en nuestra debilidad, que te glorifiques, Señor, a ti mismo en medio de tu iglesia. Te rogamos, nuestro buen Dios, que obres en nuestros corazones conforme a tu propósito, Señor, en que podamos ser edificados, Señor, que podamos conocerte, oh Dios, más a ti y a tu Hijo, que podamos recibir, Señor, de ti el alimento, oh Dios. Queremos encomendarnos a ti, nuestro buen Dios. Queremos rogar tu ayuda y oramos, nuestro buen Dios, agradecidos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, otra vez buenos días. Estamos otra vez con ustedes por acá. Hemos estado juntos por algunos domingos ya revisando algunos apartados de este sermón, del Sermón del Monte. En Tuluá estuvimos hace poco viendo cómo el Señor es presentado como este rey prometido desde el Antiguo Testamento. Él es el hijo de Abraham, Él es el hijo de David. Y con ustedes hemos visto cómo el Señor presenta, anuncia, proclama su reino en este sermón. A modo de un pequeño repaso, hemos visto las características, digamos, de estos ciudadanos. Cómo los ciudadanos de este reino no son parte de la élite de la sociedad. Los ciudadanos de este reino no son los ciudadanos porque tienen mucho dinero, porque tienen mucho poder, porque son parte de un linaje, sino que los ciudadanos de este reino tienen otro tipo de características. No son sus características socioeconómicas o culturales, sino que los ciudadanos de este reino reconocen su condición de pobreza espiritual y se caracterizan por una relación recta con Dios y
con su prójimo. Y al final, en el capítulo 5, veíamos cómo los ciudadanos de este reino tienen una labor referente a testificar acerca de este reino y de su rey. Ellos son, dice el Señor, sal y luz. Ellos viven estas vidas diferentes, distintas, y por medio de sus buenas obras Dios es glorificado. Sean conocidas, dice el Señor, Mateo capítulo 5, versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y luego veíamos cuál es el papel que juega la ley y los profetas, o qué relación tienen con estos ciudadanos de este reino. Estas vidas diferentes que viven los ciudadanos del reino tienen una especie de código de conducta, por decirlo de alguna forma. De la manera que, una analogía pobre, pero de la manera que nosotros tenemos códigos, el código civil, el código penal, y un montón de cuestiones con un montón de páginas que nos dicen cómo actuar ante ciertas situaciones, pues de una manera similar, definitivamente el Señor no pensaba hacer un código de manera exhaustiva con 1000 páginas ahí, pero de una manera similar tenemos la norma de conducta de los ciudadanos de este reino. El Señor muestra 6 leyes, marcando un contraste entre la interpretación farisaica de esas leyes, cómo ellos se entendían y cómo los líderes religiosos habían enseñado estas leyes al pueblo y cómo se vivía la justicia. Una justicia que estaba marcada principalmente por lo externo, pero el Señor dice no, así no es como se juzgan las cosas. Y veíamos, por ejemplo, en estos 6 ejemplos que el Señor pone, decíamos, no se trata solamente de no matar, se trata también de no airarse, de no enojarse contra su prójimo. No se trata solamente de no adulterar, no se trata solamente del acto físico del adulterio, se trata de no codiciar a la mujer del prójimo. No se trata solamente de no jurar por Dios y por su nombre, sino se trata de tener una forma de hablar que sea verdadera en todo lo que decimos. Entonces el Señor expone esta justicia que es mayor, que es más grande que la de los fariseos. Y luego, la última ocasión, estuvimos revisando cómo esta forma de vida diferente, esta justicia mayor que no está enfocada en lo externo, se vive. Y efectivamente, como habíamos dicho, esta justicia no está solamente en los actos externos. No se ve, por ejemplo, habíamos puesto el caso, el Señor expone, el caso de la oración, del ayuno y de las limosnas. Y habíamos dicho que el Señor no se está enfocando en motivarlos a orar más, a ayunar más, a ofrendar más, sino que el Señor está preocupado por las motivaciones que hay en su corazón al ejercitar, digamos, estas prácticas de piedad. No se trata solamente de cumplir ritos o hacer cosas que se perciben externamente como buenas, sino de hacer estas cosas que son buenas con motivaciones correctas. Y las motivaciones, lo que nos motivan a hacer estas cosas, son igual o incluso más importantes que las acciones en sí mismas. La vida del reino no se trata solamente de hacer. La vida del reino se trata de conocer y ser conocidos por nuestro Padre Celestial y por su Hijo. Se trata, como habíamos visto en todos los ejemplos, de buscar a Dios, de buscar ser conocidos por Dios. Y terminábamos o decíamos que todo eso estaba contenido en las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces, así llegamos a la porción que acabamos de leer el día de hoy. El Señor inicia esta nueva sección, digámoslo de alguna forma, diciendo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde ¿qué? La polilla y el horrín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Ahora,
hay un pensamiento que quiero que rescatemos de algo que el Señor ha dicho, que ha estado presente ahí en el sermón a lo largo desde que Él inició hasta ahora. En la sección anterior, cuando leíamos y cuando hablábamos, veíamos cómo el Señor ha hablado de esta recompensa de parte de Dios. Cómo el Padre de los cielos recompensa a aquellos que le buscan sinceramente y que se preocupan genuinamente por otros. Y el Señor les dice, bueno, cuando ores, cierra tu puerta, ora en tu habitación, y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público, dice el Señor, y así pasa con todos los tres ejemplos. Pero esta idea ha estado presente también, por ejemplo, cuando veíamos en las características de esos ciudadanos. El Señor los llama bienaventurados. Habíamos dicho que no solo es que sean felices o felicísimos, sino también que son bendecidos, que el Padre eterno los ha bendecido y por eso son felices. Veíamos cómo esta recompensa, esta bendición que viene de practicar de manera correcta la justicia, no viene de parte de los hombres, sino de Dios. Y entonces ahora el Señor nos dice, no se hagan tesoros en la tierra. El Señor presenta dos mandamientos, dos órdenes. El primero es un mandamiento negativo: no os hagáis tesoros en la tierra. Y el segundo es un mandamiento positivo, sino que haceos tesoros en los cielos. Y el Señor pone en un marcado contraste algo importante acerca de estos tesoros, y es su naturaleza. Cómo son los tesoros de la tierra y cómo son los tesoros de los cielos. El Señor dice que no hay ningún tesoro, ningún material, ningún bien que exista en este mundo que pueda mantener su valor sin desgastarse. Cualquier esfuerzo por mantener un tesoro de esta tierra va a resultar en últimas en pérdida. Porque los tesoros de esta tierra, ¿qué pasa? Se corrompen, se dañan, se desgastan, se los roban. Eso es lo que pasa con los tesoros de esta tierra. Esa es la naturaleza de esos tesoros y no hay ninguna forma de evitarlo. No hay nada que podamos hacer para cambiar esto, porque la naturaleza de estos tesoros terrenales es esa. Las cosas de este mundo se desgastan. Uno podría decir, no, pues, ¿sabe qué? De aquí en adelante no vamos a comprar billetes porque los billetes se dañan en alcancía, sino que vamos a comprar pepitas de oro porque esas sí no se oxidan, no se dañan y con esas estamos seguros. Por allá otro diría, no, lo que hay que hacer es invertir en el mercado, en la bolsa de valores de Estados Unidos, porque esas sí siempre dan. Otro por allá más tecnológico diría, no, hay que invertir en criptomonedas porque eso es lo que da plata. Pero no hay nada, hermanos, que pueda saltarse esta regla. No se trata de qué tanto se cuiden las cosas, no se trata del material que sean, sino que la naturaleza, la esencia de estas cosas es así, es pasajera, se van. No importa si usted tiene carros, yates, fincas, el fin de todas esas cosas es pérdida. Incluso, si recuerdan las palabras del apóstol Pedro, él dice que en el día final los elementos van a ser consumidos. No hay nada en este mundo que pueda mantener su valor siempre. En contraste, los tesoros de los cielos tienen una naturaleza diferente, contraria a los tesoros de este mundo. No son cosas que puedan corromperse, dañarse, tampoco va a haber quien se las robe. Hace poquito a Dani le robaron los espejos del carro, ¿cierto? Bueno, allá no se roban los espejos de los carros, tranquilo. No sé si vamos a tener carros, pero eso no va a pasar. Pero independientemente de lo que sea, porque nosotros podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿qué son, cierto? Porque no sé si Daniel va a estar con su carrito por allá o si es que el Señor nos va a dar fincas y carros. No creo que eso sea lo que esté pasando, pero independientemente de qué sean estas cosas,
si son coronas, si son premios, si son lo que sea, si son espirituales o físicas, lo que es claro es que la naturaleza de estas cosas, de estos tesoros celestiales, en comparación con los tesoros terrenales, es muy diferente. Son cosas que sí vale la pena perseguir, que sí vale la pena atesorar. Son cosas que no se dañan, son cosas que no se pierden y son cosas que mantienen su valor no solo durante esta vida, sino por la eternidad. Creo que estos tesoros están profundamente relacionados con esta bendición de Dios que es derramada a causa de esta vida que sinceramente le busca a Él, como habíamos visto en el capítulo 6 arriba. Una vida que sinceramente busca tener una correcta relación con Dios y sinceramente busca tener una correcta relación con su prójimo, ayudándolo y preocupándose genuinamente por ellos. Ahora, ¿por qué estoy de pronto deteniéndome un poquito en la naturaleza de estas cosas? Porque creo que nosotros verdaderamente no hemos entendido, y me incluyo en el paquete, que todo lo que estamos viendo aquí es perecedero. Tenemos la falsa sensación de permanencia de las cosas que poseemos. Hemos sido educados para conservar, para preservar, para ahorrar y para tener un fundamento medianamente firme y sólido, y ese fundamento está basado en las cosas que tenemos. Por ejemplo, hermano, ¿usted qué hace pagando arriendo todavía? Con lo que paga de arriendo se compra una casita. Y así es. ¿Y es malo? No. Pero ¿qué estamos pretendiendo? Pues que el tener una casa nos da seguridad, nos da solidez, nos afianza en nuestra vida y con eso construimos mejor. Y esto no es una apología a dejar de tener cosas. Pero la seguridad de nuestra vida no está sostenida en las cosas que tenemos. Las cosas que tenemos y que quedan en nuestros corazones el día de hoy son pasajeras. Nosotros no somos dueños, somos administradores. Ponemos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado en nuestras manos, al servicio de Él y al servicio de otros. ¿Qué dice el Señor? ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué es importante hacer tesoros en los cielos y no hacer tesoros en la tierra? Porque dice el Señor, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hemos aprendido a medir desmesuradamente el valor de las cosas terrenales, y el valor de las personas lo calificamos por medio de cuántas cosas tienen o han adquirido en títulos, en bienes, y calculamos el éxito de nuestra vida también basados en cuántas cosas logramos atesorar. Pero los ciudadanos del reino de los cielos no viven bajo esta lógica de acaparar, acaparar, acaparar y acaparar. La vida no se trata de acumular. Acerca de estas palabras del Señor, alguien escribe parafraseando: aquello que sea mi mayor tesoro determinará todas mis decisiones, fantasías, pasiones, emociones, compromiso y entrega. Si la vez pasada la pregunta de Mateo capítulo 6 era ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La pregunta de hoy es ¿para qué? ¿Qué estamos buscando cuando hacemos lo que hacemos? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Qué es lo que verdaderamente atesoramos en nuestra vida? ¿Qué es lo que verdaderamente atesora nuestro corazón? Buscamos, es nuestro tesoro verdaderamente la comunión con el Padre, con su Hijo. Es nuestro tesoro ser sus siervos y vivir en obediencia a Él. Atesoramos que un día estemos delante de su presencia y nos diga: buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Atesoramos eso.
más que la casa que planea comprarse, más que el auto que planea comprarse, más que los títulos que has adquirido, más que tu trabajo, más que tu sueldo, más que otras miles de cosas que atesoramos. Todas esas cosas que tenemos están en función de Dios, de su gloria, de su reino, o los atesoramos más que a Dios mismo. Y ojo, porque corremos el riesgo de responder muy rápido a esa pregunta porque no sabemos la respuesta. Sabemos que la respuesta correcta es ¿cuál? No, sí, yo atesoro a Dios. Pero de verdad, hemos mirado dentro de nuestro corazón y nos hemos preguntado en serio si atesoramos sincera, completa y fielmente a este Dios que nos ha salvado. Y ahora viene la siguiente parte, y es una especie de enigma. Es un pasaje enigmático. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y creo que una cosa que tenemos que hacer para poder ver este pasaje es recordar lo que habíamos dicho en la primera enseñanza, y es que el sermón es eso, es un sermón. No, el Señor no está hablando de un montón de cosas separadas y se le ocurrió una cosa y la dijo, y aquí otra y la dijo también, sino que tienen una lógica interna que se va siguiendo. Así que aunque no entendamos muy bien lo que el Señor está diciendo, pues lo que está alrededor del pasaje nos va a ayudar luego a ver de qué puede estar hablando y de qué definitivamente no está hablando. Entonces, habíamos dicho que la idea de la recompensa, los tesoros, está presente a lo largo del sermón. El Señor directamente, explícitamente, versículos 19 al 21, ha hablado de estos tesoros de los cielos y los tesoros de la tierra. Y si siguen leyendo, versículo 24 hasta el 34, el Señor va a hablar de bienes terrenales, de cómo es la relación de los ciudadanos del reino y las cosas que tenemos aquí en esta tierra. Versículo 24, el Señor, de hecho, inmediatamente antes e inmediatamente después, el Señor va a decir: vea, ustedes no pueden jugar una doble vida. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, todo lo que rodea el pasaje está apuntando a un punto muy particular relacionado con los ciudadanos del reino y cuál es su vínculo, su relación con las cosas materiales, cómo se relacionan los ciudadanos del reino con los bienes de este mundo. Entonces, las palabras del Señor Jesús en los versículos 22 y 23 deben ser coherentes con los temas que ha venido tratando, porque sería muy raro que el Señor haga ese paréntesis ahí de 2 versículos de una cosa extraña, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo digo? Porque normalmente, o lo que he visto, es que se entiende que lo que el Señor está hablando es de la manera en la que vemos las cosas. Si nuestro ojo es bueno, o sea, si tenemos una buena impresión de las cosas, o si hermanos, es que tenemos que ver las cosas buenas, porque si estamos viendo lo malo, entonces todo nuestro cuerpo va a estar lleno de maldad. Entonces, hermanos, veamos prédicas en YouTube y ya, con eso ya el ojo bueno, entonces todo el cuerpo está bueno. Pero yo creo que esa explicación no hace justicia al contexto en el cual el Señor ha dicho estas palabras. Ahora, creo que en el Antiguo Testamento encontramos algunas expresiones comunes al público que el Señor está hablando que pueden ayudar a dar luz acerca de esto. Proverbios, capítulo 22, versículo 9. Proverbios 22, 9. Hermano Rubén, ¿lo puede leer, por favor? El ojo misericordioso será bendito,
el ojo misericordioso será bendito. Entonces Dios bendice el ojo. Solo el ojo de Daniel miró con misericordia, entonces ese ojo se bendice. La Nueva Biblia de las Américas dice: el que es generoso será bendecido. Literalmente la expresión que se encuentra allí en Proverbios capítulo 22 versículo 9 puede ser traducida como el de buen ojo. El que tiene buen ojo será bendecido. Y Proverbios capítulo 23 versículos 6 y 7. Dani, ¿lo puedes leer por favor? Proverbios 23 versículos 6 y 7. 3, 6 y 7. No comas pan con el lábaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Gracias. La expresión para avaro aquí es la expresión contraria a la que se encuentra para generoso en Proverbios 22, 9, el de ojo malo. Entonces, sí estamos viendo la relación, ¿cierto? Para las personas a las que el Señor está hablando, el ojo bueno y el ojo malo son expresiones que se encuentran en el Antiguo Testamento, que están ligadas a la generosidad o a la avaricia, a cómo la gente se comporta con sus bienes, cómo alguien está dispuesto a dar o cómo alguien acapara, incluso a expensas del otro. De hecho, Proverbios 23, 6 es interesante porque esta persona no le está negando la comida al otro. Él le dice: sí, ven, come. Pero por dentro, él no está pensando sino en sus bienes. Él no está pensando sino en cuánta comida está comiendo el otro, porque me voy a quedar pobre. ¿Sí? No se trata de dar, se trata de la actitud también que hay al dar. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, creo que lo más probable es que el Señor esté usando estas expresiones presentes en el Antiguo Testamento y en la lengua de las personas que conocían estas expresiones, su público original, para decirles a sus oyentes, para enseñarles acerca de este tema que ha venido presentando desde los versículos anteriores: cómo deben manejar los bienes de este mundo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Bueno, que la salud, digamos, espiritual de una persona puede ser medida también, puede evaluarse. Uno de los factores con los que se puede evaluar es la forma con la que se relaciona con las riquezas. El de buen ojo, el generoso, aquel que entiende lo que hemos hablado, aquel que entiende cuál es el papel de las riquezas, aquel que entiende que lo que tiene no es de él, que lo que tiene en este mundo perece, y que quiere sincera, genuinamente ayudar a su hermano. Bueno, ese está en luz, dice el Señor. Aquel que reconoce que su papel en este mundo no es acumular cosas para sí con avaricia, sino bendecir a otros usando los bienes materiales que Dios le ha dado, está en luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, si eres generoso, si ayudas a los otros sinceramente, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por el contrario, el avaro, el que busca hacer tesoros en este mundo, incluso a costas de los otros, sencillamente está enfermo, refleja un corazón que se aparta de las verdades de Dios y que está mirando hacia adentro, hacia sí mismo. Entonces, si esa lámpara que es el ojo, que debería alumbrar, está oscurecida y es malvada, dice el Señor, ¿cuántas entonces no serán las mismas tinieblas? Es decir, si de ahí eso está mal, el resto, imagínese. ¿Sí? Y esta idea
creo yo, no está lejos ni del pasaje que estamos mirando en Mateo, ni está lejos de algunas verdades que encontramos en las Escrituras. El apóstol Juan, por ejemplo, relaciona directamente el manejo de nuestras riquezas y cómo ayudamos y tenemos en cuenta y tenemos cuidado de nuestros hermanos con nuestra relación con Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan 3, 17 y 18. Entonces, hemos dicho que el ciudadano del reino tiene cosas, sí, porque eso es parte de la vida, pero él entiende que estas cosas que tiene son para bendecir, para dar también. Y el apóstol Juan dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La manera en la que manejamos nuestros bienes tiene que cambiar. Tenemos que entender que trabajamos, sí, porque es parte de lo que tenemos que hacer, porque por medio de eso el Señor nos bendice y nos da el sustento, pero no trabajamos para acumular. Nosotros somos expertos en enmascarar nuestra avaricia y nuestro duro corazón contra nuestros hermanos de responsabilidad. Oh, es que hermano, hay que ahorrar, y hermano, hay que ahorrar. Pero si su hermano está teniendo necesidad y usted está prefiriendo acaparar, pues ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es lo que está diciendo Juan. Hermanos, nosotros, y lo hacemos, hermanos, porque nosotros creemos, no hemos entendido lo que el Señor ha dicho, que los tesoros de este mundo son pasajeros. Hoy están y mañana no. Y que lo que debemos hacer con nuestras posesiones no es acaparar, es ayudar, es bendecir, es dar. Para seguir, el Señor de hecho va a hablar algo del asunto luego. Sigue Mateo capítulo 6, estamos, y dice, después de este pasaje: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nosotros vivimos bajo la mentira de que hay decisiones en nuestras vidas que no son decisiones espirituales, que la manera en la que manejamos nuestro dinero es una cosa muy diferente a nuestra relación con Dios, que lo secular y lo espiritual tiene una barrera divisoria y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero la realidad es que ninguna decisión de nuestra vida, ninguna decisión de nuestra vida que no sea profundamente espiritual. ¿Qué decide hacer con su dinero? Es una de esas. ¿Cómo nos relacionamos con los bienes de este mundo? Es una de esas decisiones. ¿Qué decidimos hacer con nuestras cosas? Es también una de esas decisiones espirituales. Y en esas decisiones podemos estar sirviendo a uno de dos señores, no a los dos al mismo tiempo. Es una mentira que podemos servir a los dos, el Señor lo dice. Aman a uno y aborrecen al otro. Entonces, preguntémonos, hermanos, ¿a quién estamos sirviendo con nuestras riquezas? ¿Cuál es el propósito nuestro a la hora de usar las cosas que el Señor nos da y con las que nos bendice? ¿De verdad buscamos el reino de Dios, su justicia? ¿Tenemos cuidado de las necesidades de nuestros hermanos antes que acaparar? Y no digo de las necesidades de nosotros, estamos hablando de otras cosas, ¿sí? Luego,
el Señor tiene una sección grande que no vamos a alcanzar a revisar por completo. Pero el Señor les dice, no se afanen por el mañana. Porque entonces usted me puede preguntar, bueno, Gerson, sí, hay que ayudar al otro, pero pues también hay que llevar la papita a la casa, ¿no? Y sí, hay que llevar la papita a la casa, pero el Señor está diciendo, pero es que eso es una cosa por la que ustedes no se tienen que preocupar. Los gentiles, dice, ellos andan detrás de ese poco de cosas. ¿Por qué? Pues porque los gentiles no tienen esta confianza en este Dios del universo que provee para sus hijos. Por lo tanto, ustedes, dice, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y pone un ejemplo. Él dice, miren las aves del cielo. Ellos no tienen graneros. Ellos no trabajan el campo. ¿Y Dios qué hace? Las sustenta. Y entonces viene la pregunta, ¿no va a hacer más Dios por ustedes? Y luego viene el vestido. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, nuestra vida tampoco está dirigida, basada, direccionada, pensando en cómo nos vamos a ganar el sustento. Nosotros trabajamos bajo el convencimiento, bajo la convicción de que nuestro Dios cuida de nosotros. Y se nos olvida. Y más si de pronto usted es como yo, que tiene un trabajo donde le pagan los 30 o los primeros o los 15. Porque decimos que confiamos en Dios, pero realmente confiamos ¿en qué? En que quincenalmente se deposita X dinero a la cuenta. Entonces, hermanos, meditemos en estas cosas. Pensemos verdaderamente qué estamos buscando, qué estamos persiguiendo, qué tesoros deseamos, cuál es el tesoro verdaderamente de nuestro corazón. Pensemos en cuál es el valor que le damos a las cosas terrenales. Y pensemos si el valor que le damos a las cosas terrenales es adecuado, sabiendo que son perecederas. Pensemos, meditemos si verdaderamente el valor que le damos a las cosas terrenales es mayor al que le damos a estos tesoros incorruptibles en los cielos. Pensemos si la lógica de nuestra vida, si nuestras decisiones están encaminadas, direccionadas a rendir gloria, honor a este Dios que nos ha salvado, a buscar su rostro, a conocerle más a Él. O si por el contrario estamos corriendo detrás de la zanahoria que nos ofrece este mundo, y un día llegaremos allá y nos vamos a encontrar con que el carro, la casa y todo eso se acabó. Y que lo que verdaderamente permanece son estos tesoros incorruptibles en los cielos. Lo que verdaderamente vale la pena en la vida es buscar una recta relación con Dios. Lo que verdaderamente vale la pena en la vida es relacionarnos con Él, ser conocidos y conocer a este majestuoso Dios de los cielos, que puede proveer para nuestras necesidades y que nos bendice para que nosotros bendigamos las vidas de otros. Vamos a orar. Nuestro amado Dios y Señor, Padre eterno y misericordioso, Dios de todo el universo, tú gobiernas con tu gran poder sobre todas las cosas. En el principio, Señor, mandaste que las cosas se hicieran y así sucedió. Tú eres, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién, Señor, que se compare a ti en poder, en gloria, en majestad, en dominio? Gracias, nuestro buen Dios, porque has tenido paciencia para con nosotros.
Perdónanos, Señor, porque fallamos en reconocer, en estimar la belleza de tu persona y de tu Hijo. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has redimido, nos has salvado a un precio inmesurable. No hemos sido comprados con cosas corruptibles, con bienes de este mundo como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias porque Él pagó el precio que nosotros debíamos. Ayúdanos, Señor, a atesorarlo más y más y más a Él. Enséñanos, Señor, cómo debemos de andar. Ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestra vida sabiduría. Queremos, Señor, encomendarnos a ti y darte gracias por este tiempo que hemos tenido, rogando por la salida de nuestros hermanos, de cada uno de ellos a sus casas, y rogando tu bendición, Señor, sobre la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.